Dios, porque sus nombres nos dicen mucho. Nos hablan de sus características, de sus cualidades. Los nombres de Dios son como una manera de revelación de que Dios se da a conocer. Él quiere que le conozcas. El domingo pasado hablamos y conocimos los nombres de Dios y vimos el nombre de Jehová Tsidkenu, que significa yo soy tu justicia. Sabiendo nosotros que somos injustos, sabiendo que no hay justo ni siquiera uno, sabiendo que todos estábamos condenados a una muerte eterna, y que de repente Dios se revela y nos dice: tranquilo, sé que estás bajo condenación, pero ahora mi hijo viene a convertirse en Jehová tu justicia. Yo soy el que te justifico. Yo soy el que te voy a imputar la justicia de mi hijo, y mi hijo va a cargar la culpabilidad tuya. Así que vamos a hacer un cambio. En la cruz del Calvario ocurre una transición, un cambio. Dios te da su justicia y Él se lleva tu maldad y la sepulta en lo profundo del mar y te declara libre de culpa, de cargo, te declara libre y te da vida eterna con Él. Aleluya. Él es nuestra justicia. Por eso Pablo decía: ¿quién nos va a condenar? No importa el que te señale, el que te condena, el que diga, pero Dios es tu justicia. Nadie más ha pagado el precio por tu salvación. Nadie más merece ser honrado que aquel que pagó ese precio. Él es tu justicia. También vimos que Jehová es Jehová Shireh, nuestro proveedor. Y dijimos: wow, Dios se proveyó de cordero para el sacrificio cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, ¿verdad? Y Él estuvo tan cerca. Y así aquel cordero representaba a Jesús. Dios se proveyó de un Salvador para salvarte a vos. Y Dios es el que provee continuamente. Es el que dice el apóstol Pedro que Dios, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. El apóstol Pablo usó otra expresión y dijo: si Dios no nos negó a su único hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará? Se pregunta él: ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las demás cosas. Si te dio lo más importante, ¿cómo no te va a dar lo menos importantes? ¿Usted cree que si Dios le dio a Jesucristo, no le va a dar una casita? ¿Qué cree usted que vale más, Dios o Jesús o una casita? ¿No le va a dar su auto? ¿No le va a dar su buen trabajo? Dios dice: si te dio lo mejor, juntamente con Él, no afuera de Él. Fuera de Él no hay nada, pero con Él está todo provisto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Juntamente con Él, dígame conmigo: juntamente con Jesús, Dios me ha dado todas las cosas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Junto con Él. Junto con Él. Gloria a Dios. Y el Señor remata la idea diciendo en Mateo 6:33: buscad primero el reino, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Todo lo demás, no algo, todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Buscar, diga conmigo: buscar el reino de Dios y su justicia, no la injusticia, no su propia justicia. Recuerde que usted no es justo, que ha sido hecho justo, pero usted no se crea que es justo. Usted mira al injusto y lo condena. Y si usted también es injusto. No hay justo ni siquiera uno. Todavía anda buscando a Dios uno y no lo encuentra. Sin embargo, cuando habla de ti, habla como el justo. Ahora, no se la crea. Créale a lo que hizo Cristo por usted. Pero no se crea que usted es justo porque hoy día hace algo. Porque hoy día obedece. Usted es justo porque Cristo lo justificó. Y por eso usted en gratitud obedece al Señor. Amén. Ahora dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesites en la vida te serán añadidas. O sea, lo más importante, volvemos, es Jesús, es el reino.
Y las añadiduras son lo menos importante, pero son las cosas que vendrán a tu vida. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Un esposo? Es una añadidura. A veces buena, a veces no muy. Pedile una buena añadidura. Porque después no hay queja, ¿eh? Si usted agarra cualquier cosa, después hágase cargo. Para agarrar somos rápidos, ¿no? Después para soltar es el tema. Hay que soltarlo para que se vaya solo. Ahora, fíjese, en las añadiduras Dios se las quiere dar. ¿Qué es? Lo que sea que usted esté necesitando. Lo que sea. Pero eso va a venir, lo correcto, cuando usted busque el reino de Dios primero y su justicia. Y no se preocupe porque Dios sabe lo que necesita. Y le dará de acuerdo a la medida que usted necesita. Y lo que Dios da siempre es bueno. Amén, siempre. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Dios sabe dar buenos regalos a sus hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nos gozamos porque Dios sabe darnos cosas que llenan nuestra vida, que nos alegran y que nos hacen muy feliz. Si no fuera por Dios, seríamos personas muy tristes, muy opacas, muy amargadas. Viviríamos una vida como el resto de la gente. Si vivimos diferente, es porque Él ha llenado nuestras expectativas y nuestros corazones. Que Dios nos bendiga mucho. Hoy vamos a hablar de Jehová Nisi. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver en Éxodo 17, donde se lo menciona por primera vez como este estandarte, como esta bandera. En Éxodo 17, 8, dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escoged varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Dónde iba a estar Moisés? En la cumbre del collado. ¿Y dónde iba a estar Josué? En el campo de batalla. Habían dos lugares estratégicos. Había no solamente que ir al campo de batalla. Necesitamos que alguien vaya al monte. Necesitamos que vaya al collado para estar en la presencia de Dios. Para que las cosas en el campo de batalla funcionen, hace falta que alguien vaya al collado. Si queremos que el que vaya al collado se vaya al valle, al campo de batalla, vamos a tener pocos resultados positivos. Si queremos meter a Moisés a pelear, Moisés ya no estaba para ese tipo de pelea, estaba librando otra batalla de otro calibre para que todo un pueblo tuviera éxito aquí en el valle. No sé si me explico, pero esto es muy importante. Dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué es lo que hacía Moisés? A ver, levante su mano, levante una mano, pastora, ¿podés levantar la que podés? Levante su mano. Así hacía Moisés. Dice que sucedía que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, ¿quién bajó la mano? ¿Quién le dijo que baje la mano? No, bájela, tranquila. Era un culto de mano levantada. Pero sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, ganaba, vencía, avanzaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, ¿quién prevalecía? Amalec. Quiere decir que hay que tener cuidado con el agotamiento, con el cansancio, con el aburrimiento, que a veces hace que bajemos las manos.
Porque cuando bajamos las manos iremos en pérdida, en retroceso. Y es una señal visible, física y externa de lo que ocurre por dentro, el desaliento, el desánimo. Hoy día tantas cosas pasan que es fácil bajar las manos. Pero tiene que saber que si baja las manos van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias, pero cuando las levanta vas a tener tremendos resultados. Amén. Porque nuestras manos levantadas es una señal de dependencia de Dios. Señor, sin ti no puedo. Ayúdame. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Amén. Entonces dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él. La pusieron a la piedra debajo de él. Mire, tenemos que tener cuidado con esta expresión también que sale en la Biblia. La piedra representa a Jesucristo. Y la piedra tiene que ir debajo de él. Porque si la piedra va encima de él, lo va a aplastar. La Biblia dice, sobre quien cayere esta piedra lo desmenuzará, lo destrozará. Quiere decir que Cristo puede estar abajo tuyo para soportarte, para levantarte, o arriba para aplastarte. No sé en qué lugar quiere que esté Cristo en su vida. Pero yo quiero que sea el fundamento de mi vida, para que me pueda sostener y yo no me hunda en la desesperanza, sino que esté parado en la roca de la eternidad. Y aunque vengan vientos y ríos y den con ímpetu contra mi vida y mi casa no se caerá. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la roca sobre la cual pusieron a Moisés. Es la palabra, es la roca, es la fortaleza que él necesitaba. Y dice, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Cuál era la tarea de Aarón y Hur? ¿Sostener las manos de quién? ¿De cualquiera? De Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés, ¿quién era? El líder. ¿Quién era Moisés? El líder. Ellos no estaban para cuestionar a Moisés, estaban para sostener a Moisés. Dígale al lado, no estás para condenar al líder, sino para sostener al líder. Si querés tener victoria en tu casa, en tu vida, hay que sostener al líder. Porque si el líder está con las manos levantadas, todos en el valle tendremos victoria rotunda. ¿Cuántos dicen amén? Dale gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y dice que estos hombres, su ministerio, su tarea, su trabajo, no era tampoco ir a pelear, era sostener las manos. Y ese es el ministerio de Hur y de Aarón. Sostener las manos del liderazgo, de los siervos del Señor, para que no decaigan. Para que entonces Dios mire esa condición, ese equipo de trabajo. Unos peleando, otros sosteniendo y Dios dando la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. ¿Qué quiere decir eso? Estuvieron peleando largas horas. Esto era, parecía que nunca terminaba, pero llega el momento en que las cosas se culminan y se logran los objetivos que tenemos delante de Dios. Amén, se logra el objetivo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo, lo desarmó, lo destruyó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, ¿para qué? Para memoria, para que mi pueblo se acuerde de lo que ocurrió. Escribe esto para que no se olviden cómo funcionan el mundo espiritual, cómo funcionan las cosas en el reino. Escribe esto para que sea un patrón. Escribe esto para que sea un modelo, un ejemplo, que no funciona de otra manera. Escríbelo. Hay cosas que ocurrieron y tal vez no se escribieron, pero esta puntualmente fue Dios el que dijo, escríbelas. Escríbelas porque quiero que de esto quede un precedente, que quede algo grabado, que quiero que el pueblo cada tanto recuerde esta realidad y esta verdad, porque van a pelear contra Amalec. Y Amalec representa el mundo, y Amalec representa la carne, y Amalec representa a Satanás. Las luchas que tenemos a diario. Y entonces por eso hay que pelear hasta vencer.
Hay que pelear hasta derrotarlo, pero tenemos que pelear juntos. No puede pelear aislado, no puede hacerlo por su parte. No puede Moisés solo en el monte y en el valle nadie. No puede en el valle todos y en el monte nadie. Hay un equipo que trabajar. La iglesia es un cuerpo. Trabajamos como un cuerpo organizado y todos los miembros son parte de esta gran batalla en donde estamos peleando con un diablo que sabe que le queda poco tiempo y ha salido a destruir y a engañar aún a los escogidos. Entonces nosotros no podemos trabajar como si fuéramos, el evangelio es un hobby, un pasatiempo, cuando tengo ganas, cuando me siento, cuando estoy de ánimo. No, esto es una batalla donde están tus hijos, tu familia, tu economía, tu eternidad involucrada. Y tenemos que pelear hombro a hombro, pero como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, aleluya, que bien coordinado va creciendo y va avanzando y Dios le va dando la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Llegará el momento en que Dios va a terminar completamente con nuestros enemigos, completamente con nuestros adversarios. Nuestros adversarios todavía a veces están ahí atacando de pie, pero Dios ha dicho, si ustedes hacen lo que hay que hacer, voy a raerlos de la tierra. No va a quedar ni raíz ni rama de aquellos que se levantan contra ti. Porque no querían dejarlo pasar a Israel, a tomar su tierra. Se interpusieron, los molestaron, estuvieron ahí. Pero Israel tenía un Dios en quien confiar. Israel no era un pueblo que supiera manejar armas, no era un pueblo entrenado para eso. Era un pueblo que peleaba por una obediencia, pero en medio de la batalla estaba Jehová de los ejércitos peleando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa cuánta fuerza o habilidad tenga, si Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Y dice que Moisés entonces hizo algo, edificó un altar. ¿Edificó qué cosa? Un altar. Todos tenemos que tener un altar donde adorar a Dios, donde reunirnos con Él, en un horario donde nos juntemos en su presencia. Un altar nos va a ayudar, nos va a hacer más cercanos a la presencia de Dios. En casa usted tiene que tener un altar. Cuando nosotros comenzamos en la obra del Señor, éramos muy jovencitos y también muy escasos de recursos, de posibilidades. Y entonces yo anhelaba ser lleno del Espíritu y poder servir a Dios y ayudar a mi pastor y ayudar a la iglesia, que la iglesia creciera. De hecho, pude verla a la iglesia crecer de 100 personas y trabajamos y junto con otro equipo de gente que trabajamos para la iglesia y verla a llegar a tener casi 4,000 personas. Fue algo hermoso poder construir un templo y pegar también nuestros ladrillos y poner nuestra donación, comprar nuestro propio terreno. Todo fue parte de un proceso y nosotros amábamos la iglesia y la seguimos amando entrañablemente, porque no hay nada más hermoso que la iglesia de Jesús y no hay nada que Dios cuide más que la iglesia de Él. Por eso los que se meten contra la iglesia le están tocando la novia al Señor, y el que le toca la novia al Señor, imagínese. Si alguien viene y mira a su esposa o se hace el vivo con su esposa, ¿qué reacción tendría usted? Y el que se hace el vivo con la iglesia, se está haciendo el vivo con la novia del Señor. Ese sí que está en lío. Que Dios nos bendiga. Entonces yo no tenía un lugar donde poder buscar más a Dios. No tenía un lugar, una oficina, una habitación, no tenía. Generalmente uno dice arranco para el baño. Y no es el mejor lugar, ¿verdad? Por varias razones. Pero si no hay otro, el baño está bien. Tiene donde arrodillarse, tiene donde apoyar la cabeza. Tiene que desodorizar el lugar primero. Olorizarlo mejor. Pero cuando no había otro, había ese lugar. Pero entonces yo no tenía donde orar y decía a mi señora, teníamos una habitación, un bañito, un pequeño todo y los niños, todo junto. Y decía, me voy a separar con el Señor. Y me miraba y decía, ¿a dónde te vas a separar? Si acá estamos todos en el mismo ambiente, no hay otra cosa.
Pero yo decía, no, me voy a separar con Dios. Y yo me agarraba una frazada gruesa y me envolvía y me clavaba contra el rincón de 2 paredes y me podía orar horas. Y yo estaba separado con Dios. Y una frazada era mi habitación. Una frazada era mi altar. El lugar donde yo no tenía otra cosa. Por eso cuando algunos me dicen, es que no tengo en qué ir a la iglesia. Nosotros caminábamos 6, 7, 8 kilómetros para ir a un culto. Y con los niños. Y no teníamos problema. Caminábamos de donde vivíamos a la iglesia 4 kilómetros. De ida para ir a adorar, a servir. Cuando terminaba el culto, algunos se iban y no teníamos en qué volver. Nos volvíamos caminando. ¿Pero usted cree que faltábamos al culto por no tener un vehículo? Jamás. No teníamos vehículo, pero compré una moto. Compré una moto y la hice una moto Pullman. Porque le alargué el asiento, se lo estiré más para que entráramos todos. Entonces, con esa moto íbamos a un culto, a otro. Hasta cuando comenzamos la obra acá en Carrodilla hace muchos años, veníamos en la moto y a veces en invierno. En invierno, ¿cómo vas a exponer a la familia? No, nosotros no la exponíamos, la presentábamos delante de Dios y decíamos, Señor, ¿tenemos un auto? No. ¿Tenemos un micro? No. ¿Tenemos una tráfico? No. ¿Qué tenemos? Una moto, Señor. Pero necesitamos que tú envuelvas y abraces a mis hijos y a mi esposa para que no se nos enferme ninguno. Y veníamos a hacer el culto, servíamos al Señor, terminaban las reuniones y nos volvíamos y venían todos tiesos, duros. Yo me acuerdo que los bajaba y esto lo cuento y algunos se ríen de mí, no se burlan de mí. Pero llegábamos en la moto, nos bajábamos así. Con la forma del asiento, de las piernas, dura. Entonces yo me bajaba como podía y agarraba uno y me lo llevaba. El Vero seguía en la moto. Con el resto. Y yo me iba adentro y nos metían en la cama y ponía el secador de pelo. Porque de aquí que prendiera la estufa querosén que teníamos en aquel tiempo, era más lo que nos íbamos a intoxicar que el calentar. Entonces ponía el secador de pelo y los derretía así. Y empezaban a acomodarse y de nuevo y se quedaban dormiditos. Mi esposa podía haberme dicho, estás loco vos. Estás loco, ¿cómo voy a seguir un tipo así? Anda vos, yo te espero con los niños, cuando vuelvas oramos un rato. No. Yo llegaba al otro día de trabajar y mi esposa esa noche me decía, no sé si mañana voy a ir, mira el frío que hemos pasado. Y yo llegaba al otro día a mi casa del trabajo, 6, 7 de la tarde, y estaban todos los niños bañaditos, peinaditos, con el jopo para el costado. Listos para volver a salir a servir al Señor. Y así lo hemos hecho durante 40 años. Aleluya. ¿Y qué podemos decir? Que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que Él nos ha dado victoria. Hemos tenido luchas tremendas, pero Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces Dios, cuando buscábamos a Dios con todo el corazón, levantamos un altar. La iglesia hoy día carece de altar, le gustan mucho los escenarios, un poco los altares. Y el altar es parecido al escenario, solamente que en el escenario se muestra mucho el ego y en el altar muere el yo. Porque el altar es un lugar de sacrificio. Y hoy día a la gente no le gusta ningún tipo de sacrificio. Y a Jesús tampoco le gustó, pero la cruz fue un altar, donde Él tuvo que sacrificarlo todo para que hoy día nosotros disfrutemos todo. Pero aunque disfrutemos todos y seamos hijos de Dios y tengamos bendiciones de todo tipo, no quita que tengamos que tener un altar donde también sacrifiquemos. Donde también pongamos en el altar cosas que Dios nos está pidiendo. Donde también nosotros nos despojemos de nuestro egocentrismo, de nuestro orgullo, de nuestra propia sabiduría, de nuestros conceptos, los pongamos en el altar y le digamos, Señor, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada mañana y sígame. Ahora, nadie se quiere negar a sí mismo. Todos imponen su prioridad, su deseo, su forma, su pensamiento, pero no se quieren negar. Pero el Señor dijo, haz lo que quieras, pero yo voy a bendecir y voy a tener en cuenta aquel que aprende a morir al ego, al yo,
para que yo pueda vivir en su vida. No hay otra manera. Es necesario que Cristo crezca y que yo, dígaselo al de al lado por si no me lo cree a mí. Tenés que menguar, dígale, tenés que menguar, papi. Tenés que menguar, ¿para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. ¿Qué necesita la gente? ¿De nosotros o de Cristo? De Cristo. Y es necesario que yo mengüe para que Cristo pueda bendecir a mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más humanidad tengo, menos bendición hay para el pueblo. Pero mientras más menguo yo en el altar, ahí muriendo cada día, entonces más fluye la persona de Jesucristo. Y las cosas comenzarán a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Moisés levantó ese altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. De generación en generación. Qué tremendo, amados hermanos. Jehová Nisi, el nombre Nisi significa bandera, estandarte. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Jehová está puesto en alto en mi vida. Está puesto para que se vea de lejos en mí. Cuando había una guerra, cuando había una batalla, porque esa palabra estandarte es una palabra que se trae del alemán y también del francés, que justamente significa un símbolo que identifica a un pueblo, que identifica a una asociación, a un país, que identifica. Nosotros estamos bajo una bandera, bajo un estandarte. En la Argentina tenemos un color de bandera que identifica a toda una nación. Usted nació en esta tierra, pero usted cuando juega a la Argentina, levanta esos estandartes, se pone una camiseta, marca de qué lado está, dónde nació, a quién pertenece, quién lo identifica, y usted levanta con orgullo la bandera, aunque luego se queja y rezonga de algunas cosas, pero usted no puede negar: soy argentino. Y estoy peleando y estoy hinchando por Argentina y soy fanático de mi país, de mi nación, porque la amo, porque aquí nací, aunque quisiera otras cosas, pero esta es mi bandera, ¿o no? Usted tiene un color, en los clubes se tiene un color, ese color identifica. Algunos llaman a eso los trapos, y en las batallas de hinchadas, muchas veces le quitan una bandera a la otra hinchada y la queman, la prenden fuego, y eso es una ofensa, es un desafío, es una locura. Ahora, cuando una persona hoy día está con una bandera, con un trapo, con un estandarte, y después lo ves con otro, vos decís: ¿qué le pasó a este? Eso es lo más loco, y acá en la jerga humana sería desconcertante pensar que esa persona actúa de esa manera. No se puede concebir. Ahora, cuando peleó Moisés contra Amalec, había claro que habían dos bandos. Uno era Amalec, que como dije representa al mundo, representa la carne, representa al diablo, representa todo lo que se opone al avance del pueblo de Dios. Y otro era el pueblo de Israel, que quería avanzar para llegar a la tierra prometida. El pueblo de las promesas, de la bendición. Y tienen que entrar en esa lucha porque no queda otra alternativa. Usted tiene que pelear por su vida. Usted tiene que pelear por lo que es suyo. Usted tiene que pelear para continuar, para seguir, para llegar. Por eso Pablo dijo: tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Y por qué es una buena batalla? Porque ya Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. Pero que va a ser fácil, no. Que va a ser sencillo, no. La vida no es tan fácil, a veces es complicada, pero lo importante es saber que Dios está con nosotros para que en cada batalla tengamos una verdadera victoria. Y entonces ese estandarte se levantaba en medio del tumulto. Imagine a Josué peleando con su equipo, con su gente de trabajo, los que representaban a un pueblo de mujeres y niños que miraban de lejos la batalla con la esperanza, pidiendo: Dios, ayúdalo, porque si ellos mueren, luego seremos cautivos de ese pueblo. Luego seremos arruinados por ese pueblo. Nuestras mujeres serán abusadas, nuestros niños serán matados. Señor, dales victoria a esos varones que están peleando al frente de la batalla. Y entonces ellos estaban trenzados peleando y miraban y veían en lo alto a Moisés.
Y cuando veían las manos de Moisés elevadas, el pueblo algo espiritual, porque el mundo espiritual gobierna sobre el mundo material. Y cuando entendemos eso, entendemos lo que llaman la física cuántica, que realmente las cosas espirituales gobiernan sobre las cosas materiales. Y eso es un principio bíblico. El Señor dijo así. Y cuando veían a Moisés parado ahí con sus manos levantadas, algo venía, una fuerza llegaba, un poder los arropaba y seguían peleando y seguían haciéndose fuerte y venciendo. Y luego miraban al estandarte que Israel tenía. Y entonces cuando mirabas el estandarte y el estandarte estaba en alto, vos sabías que todavía estaban todos luchando y que todavía estabas en medio de la batalla. Pero cuando el estandarte caía, había desconcierto, había confusión, porque pensaban, tal vez ya perdimos y yo estoy peleando solo. Tal vez no estamos en victoria, estamos en retroceso, porque no veo el estandarte. Pero cuando el estandarte se flameaba en ciertas formas y movimientos, declaraba: estamos venciendo, estamos avanzando, estamos ganando. Hay una batalla, pero no estamos siendo derrotados, estamos conquistando. Y ese movimiento que flameaba, ese estandarte, hacía que el pueblo cobrara ánimo, fuerza y siguiera adelante. Esa era una señal. Era una señal que se le enviaba a ese pueblo que guerreaba. ¿Qué señales estamos enviando al pueblo de Dios? ¿Qué señal con nuestra vida, con nuestras palabras? Porque también nosotros somos una señal. Y también nosotros en casa somos un estandarte. Cada uno de nosotros en la iglesia es un estandarte. Cuando yo te veo llegar a la iglesia y con luchas y pruebas levantar tus manos, mi corazón, oh Rakamashita Maná, se llena de fuerza y digo: Él está luchando, yo sé lo que está pasando, pero está siendo fiel y pelea. A mí me llena de fuerza, de ánimo, de alegría, saber que hay hombres y mujeres que no claudican, que no están entre dos pensamientos, que son fieles e íntegros y que encima están peleando la buena batalla. Oh, cuánto bien le hace a la iglesia. Cuánto bien. A Pablo lo apedrearon y entonces salió medio muerto y los hermanos lloraban consolándolo y diciendo: ya está, Pablo, ya está, no insistamos con esto, andate a tu casa, esto no funciona, no estamos teniendo los resultados, Pablo, andate a tu casa. Pablo se levanta machucado, todo abollado por todos lados, herido, sangrando por acá, por allá. Se levanta y dice: suéltenme, por favor, escúchenme. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esta batalla no se ha terminado. Me han golpeado, me han herido, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. No estamos en derrota, estamos en victoria. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, rabarabacanda, rabá. Aleluya. Esto funciona porque es de Dios. Y las cosas de Dios van a funcionar, no a nuestra manera, sino a la de Él. Y entonces levantaron aquel estandarte. Ese estandarte también se levantaba y a veces era de una tela no muy pesada para que el viento indicara de dónde corría. Si vos veías el estandarte de este lado del mástil flameando, vos decías: el viento va hacia aquella dirección. Si lo veías de este lado, para que los arqueros supieran hacia dónde dirigir sus flechas. Entonces era una señal, un indicador. Un estandarte era muy importante en la guerra. No era solamente un banderín, era un arma de guerra, de mando, de liderazgo. Era algo que guiaba, que conducía, que empoderaba, que llenaba de fuerza al resto. Y cuando veías el estandarte, veías a tu casa, veías tu nación, veías tus hijos, veías los hijos de tu hermano. Y tenías que decir: tenemos que pelear por lo que es nuestro. No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando. Cuando Israel desobedeció a Dios, Dios trajo una plaga de serpientes que los mordían y morían.
Y entonces en aquel momento Moisés clamó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué? Y porque el pueblo se ha portado mal, muy mal, y se rebelan contra mí, y son tosudos y su cabeza dura y no obedecen, y por eso les vienen estas consecuencias. Pero Señor, danos una salida. Saca esta serpiente, saca este mal que nos está atacando. Porque ya no peleamos contra gente, sino ahora contra serpientes. ¿Cómo peleamos contra eso? Y entonces Dios le dijo: levanta en el asta de un mástil una serpiente de bronce y levántala bien en alto para que todos la puedan ver. Todo aquel que mire la serpiente creyéndole a mi palabra, vivirá. Dios no quitó las serpientes. Dios levantó una solución. Dios no va a quitar los problemas. Dios te va a dar victoria sobre los problemas. Dios no va a quitarte todo para que vivas una vida sin ningún tipo Hawái, todo onda Honolulu. No va a pasar. No va a pasar. Va a haber lucha, va a haber conflicto. Que tu hijo, que mañana tu marido, tu hija, tu esposa, que el trabajo, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía y mirá, porque yo he vencido al mundo. Todo el que miraba esa serpiente que representaba el símbolo del poder de la vara, porque cuando Moisés tiró la vara al suelo se convirtió en serpiente. Y luego Faraón también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Pero la serpiente de Aarón, la vara de Aarón, se devoró a todas las otras serpientes, demostrando que el poder de Dios no tiene ningún tipo, aleluya, de limitación. No hay quien pueda contra el poder de Dios. Y cuando lo levantó, representaba el poder de Dios. Y todo el que miraba había sido picado, pero el veneno ya no le podía hacer nada. No que el veneno no estaba, pero también la serpiente estaba en alto como un estandarte, impartiéndole vida. Y tal vez te ha venido el cáncer, te ha venido la enfermedad, te ha venido una enfermedad grave, a tuberculosis, los pulmones, la sangre, lo que sea. Pero si miras a Jesucristo, aunque haya venido, no va a poder causar efecto en tu vida, porque el Señor Dios es tu sanador. Él es tu estandarte, está venciendo sobre toda enfermedad, sobre toda plaga, sobre toda molestia. Él es tu estandarte. Él te dará victoria en todo. Jesús fue levantado en la cruz en alto, con sus brazos abiertos, como una señal del amor del Padre. Todo el dolor cayó sobre él. La cruz es el mensaje más tremendo para la humanidad. Para los que creen es sabiduría de Dios, pero para los que rechazan es una locura. Y es una ofensa a la carne del hombre. Porque ¿cómo alguien va a morir por mí? Yo no necesito que nadie muera por mí. Yo soy bueno, yo no hago las cosas lo mejor que puedo. Soy una persona correcta, honesta, hago lo mejor. Entonces que alguien muera por mí, que me digan eso, a mí me ofende. A mí me daña mi ego. Yo soy una persona bien criada, con valores. No importa cuánto sepas, no importa cuán bueno creas ser, eres pecador y estás condenado a muerte. Y si no fuera por Cristo, el infierno le esperaría. Pero gracias a Jesús es que podemos encontrar la vida. Y entonces cuando Cristo fue levantado en alto, en esa tortura, era un emblema, era un estandarte para el mundo cristiano. Ustedes saben que Constantino, que fue uno de los conquistadores de la época medieval, él estaba peleando las batallas con otros ejércitos y tuvo una visión y vio en el cielo una cruz. Y entonces cuando vio la cruz entendió el mensaje y él recibió a Jesús. Pero como no tenía adoctrinamiento ni idea y tenía valores solo personales y ambiciones, entonces él decidió librar batallas que se llamaban las cruzadas. Porque lo que hicieron es una cruz en un estandarte. Y ellos peleaban en nombre de la cruz. Y bueno, hicieron estragos y tuvieron tremendas victorias, porque el emblema que tenían los hacía pelear debajo de ese estandarte.
pero peleaban para mal, peleaban para matar. Nosotros tenemos un estandarte que es la cruz de Jesucristo. Pero lo que imparte no es muerte, sino vida. Cuando predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, los que están perdidos se salvan, los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados, porque hay poder en la cruz del Calvario. Hay poder en la cruz del Calvario. Jesucristo es nuestro estandarte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie, mi amado hermano. Quiero que se ponga de pie en este día.